Autobiografía de Jeanne Guyon. Amén. Capítulo 27. En aquel feliz día de Santa Magdalena, mi alma fue liberada por completo de todos sus quebrantos. Desde la llegada de la primera carta del padre Lacombe, ya había empezado a recuperar una vida nueva. En aquel entonces era como la de un muerto que es levantado de entre estos, mas aún sin desatarse de sus prendas mortuorias. En este día estaba, por así decirlo, en perfecta vida y fue puesta en completa libertad. Me encontraba a mí misma tan por encima de la naturaleza humana como antes había estado abatida bajo su peso. Me encontraba inexplicablemente rebosante de gozo por ver que el que pensaba haber perdido para siempre regresaba de nuevo a mí en inefable magnificencia y pureza. Fue entonces cuando, oh Dios, en ti encontré de nuevo todo de cuanto había sido privada, de una forma inefable, junto a nuevas virtudes. La paz que ahora poseía era toda santa, celestial e inexpresable. Todo lo que había disfrutado antes solo era una paz, un don de Dios, mas ahora recibía y poseía al Dios de paz. Sin embargo, el recuerdo de mis pasadas miserias aún traía temor sobre mí, evitando así que la naturaleza humana encontrara forma de tomar para sí parte alguna en todo ello. Tan pronto como yo quisiera ver o probar alguna cosa, el siempre avisor Espíritu Santo lo frustraba y repelía. Lejos estaba yo de elevarme o de atribuirme a mí misma nada que tuviera que ver con este estado. Mi experiencia me hacía sensible de lo que yo era en realidad. Esperaba haber disfrutado de este feliz estado durante algún tiempo, pero poco me imaginaba yo que mi presente felicidad hubiera de ser tan grande e inmutable. Si uno pudiera juzgar un bien por la tribulación que lo precede, permito que el mío se juzgue por las tristezas que había padecido antes de obtenerlo. El apóstol Pablo nos dice que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Cuán cierto es esto en cuanto a esta vida. Más valía un día en esta felicidad que años de sufrimiento. En verdad que en aquel momento merecía la pena todo por lo que había pasado, a pesar de que aún entonces no era más que el amanecer. Me fue restaurada una alegridad por hacer el bien, mayor que nunca. Todo me parecía bastante libre y natural. Al principio esta libertad no se extendía mucho, pero a medida que yo avanzaba, se hacía más y más grande. Tuve la oportunidad de ver a Monseñor Bertot durante unos instantes y le dije que creía que mi estado había cambiado bastante. Él, que parecía estar atendiendo a otra cosa, contestó que no. Yo le creí, porque la gracia me enseñó a anteponer el juicio de otros y creerles a ellos antes que a mí mis propias opiniones y experiencias. Esto no me supuso ninguna clase de problema. Cualquier estado me parecía totalmente indiferente con tal de tener el favor de Dios. Sentía una especie de bienaventuranza creciendo cada día en mí. Hice toda clase de bien, sin egoísmo o premeditación. Cuando quiera que se me presentaba a mi mente un pensamiento que se encaminaba hacia mí misma, era de inmediato rechazado, como si hubiera en el alma una cortina que se echara por delante de él. Mi imaginación era llevada a tal sujeción que ahora eso me daba pocos problemas. Me maravillaba ante la limpieza de mi mente y la pureza de todo mi corazón. Recibí una carta del padre de Lacombe en la que escribía que Dios le había mostrado que tenía grandes planes respecto a mí. Así sea, me dije entonces a mí misma, sea de justicia o de misericordia, para mí todo es por igual. Aún llevaba a Génova en lo profundo del corazón, pero no dije nada de ello a nadie, esperando que Dios me pusiera al tanto de su todopoderosa voluntad y temiendo que alguna estratagema del diablo se ocultara en ello y tendiera a alejarme de mi lugar señalado o me arrebatara de mi condición. Cuanto más veía yo mi propia miseria, mi incapacidad y mi vacío, más claro parecía que me hacían más adecuada a los designios de Dios, cualquiera que fueran. Oh mi Señor, decía, toma al débil y al miserable para hacer tus obras, para que puedas recibir tú toda la gloria y el hombre no se pueda atribuir parte alguna de ellas. Si hubieras de escoger a una persona ilustre y de gran talento, uno pudiera atribuirle algo. Pero si tú me tomas a mí, quedará patente que solo tú eres el autor de cualquier bien que haya de ser manifiesto. Continué en quietud en mi espíritu, dejando que Dios se encargara de todo el tema, contenta de que si hubiera de requerir algo de mí, Él me proveería de los medios para llevarlo a cabo.
Esperaba preparada y totalmente dispuesta para ejecutar sus mandatos, cuando quiera que los expusiera, aunque tuviera que entregar mi propia vida. Mi vida liberada de todas las cruces. Reanudé mis cuidados hacia los enfermos y el vendaje de heridas, y Dios me dio a sanar las que eran de mayor urgencia. Cuando los cirujanos ya no podían hacer más, entonces Dios me hacía curarlas. Oh, el gozo que me acompañaba por todo lugar, siempre allí aquel que me había unido a sí mismo en su propia inmensidad e infinita grandeza. Oh, cómo experimenté lo que él dijo en el Evangelio por boca de los 4 evangelistas y por uno de ellos en 2 ocasiones, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Cuando había perdido todo punto de apoyo existente, e incluso aquellos que son divinos, fue entonces que me vi felizmente impulsada a zambullirme en lo puramente divino, a través de aquellas mismas cosas que parecían alejarme de ello cada vez más. Al perder todos los dones, junto a todos sus puntos de apoyo, encontré al dador. Al perder el sentido y la percepción de ti en mí, vi que para encontrarte, mi Dios, me había perdido de ti mismo a través de tu propia inmutabilidad. Oh pobres criaturas, que os pasáis todo vuestro tiempo alimentándoos de los dones de Dios, y en ello pensáis ser los más felices y favorecidos. Cuánto os compadezco si os quedáis allí, lejos aún del verdadero descanso, y cejáis en seguir adelante hacia Dios mismo, mediante la pérdida de aquellos apreciados dones en los que ahora os deleitáis. Cuántos se pasan toda su vida así y tienen un alto concepto de sí mismos, mas hay otros que, llamados por Dios a morir a sí mismos, pasan todo su tiempo en una vida moribunda, en agonías internas, sin llegar nunca a entrar en Dios mediante la muerte y una pérdida total del yo, pues siempre están dispuestos a retener algo con pretextos verosímiles y así nunca se entregan por completo a todo lo que abarcan los designios de Dios. Nunca disfrutan de Dios en toda su plenitud, lo cual es una pérdida que a duras penas se puede llegar a comprender en esta vida. Oh mi Señor, qué felicidad llegaba a paladear y disfrutar en mi soledad, junto a mi pequeña familia, donde nada interrumpía mi tranquilidad. Como residía en el campo y la corta edad de mis hijos no requería de mí muchas atenciones, por estar en buenas manos, me retiraba buena parte del día a un bosque. Pasé tantos días de felicidad como meses de tristeza había tenido. Tú, oh mi Dios, hiciste conmigo como con tu siervo Job, devolviéndome doble de lo que habías tomado y librándome de todas mis cruces. Me diste una facilidad maravillosa para satisfacer a todo el mundo. Ahora lo más sorprendente era que mi suegra, que siempre se había estado quejando de mí, sin que yo hiciera nada fuera de lo que estaba acostumbrada para complacerla, declaraba que nadie podría estar más satisfecho conmigo que ella misma. Aquellos que antaño me habían menospreciado más, dejaban ahora ver su tristeza por ello y se deshacían en elogios conmigo. Mi reputación se afianzó en la misma medida que antes parecía perdida. Me mantenía en una paz completa por fuera y por dentro. Me parecía como si mi alma se hubiera convertido en la nueva Jerusalén de la que habla Apocalipsis, como una novia preparada para su marido y donde ya no hay más tristeza ni sollozo. Conservaba una indiferencia total hacia todo lo de aquí, una unión tan grande con la voluntad de Dios que mi propia voluntad parecía estar completamente extraviada. Otra voluntad había tomado el lugar de la original y por ello mi alma no podía decidirse hacia un lado u otro, sino que solo se alimentaba de las providencias diarias de Dios. Esta ahora había encontrado una voluntad del todo divina, pero tan sencilla y natural que se veía a sí misma infinitamente más libre de lo que nunca había estado por su cuenta. Estas disposiciones han perdurado y se han fortalecido aún más y se han ido perfeccionando hasta este mismo instante. Ni siquiera prefería una cosa a otra, sino que estaba contenta con lo que acaeciera. Si alguien en la casa me preguntaba, ¿quieres esto o aquello?, me sorprendía ver entonces que no había quedado en mí nada que pudiese desear o elegir. Nota del traductor. No se nos está diciendo que se comportaba como un zombi, sino que simplemente no tenía preferencias. Todo le era por igual. Esto no quiere decir que no tomara decisiones y que si tenía que tomar café, por ejemplo, no decidiera echarle más o menos azúcar. No. Se está hablando de una disposición interna del corazón que para ella era tan real como la vida misma. De hecho,
Esta disposición parece que no puede ser otra cosa que la mismísima base necesaria en el cristiano para los dones del Espíritu mencionados por Pablo en las epístolas a los Gálatas, que son gozo, paz, paciencia, etc. Incluso no llegaba a percibir aquella alma que antaño él hubiera guiado con su vara y su cayado, pues ahora solo se aparecía él, habiéndole cedido mi alma a su lugar. A mí me parecía como si ésta hubiera sido transferida a su Dios toda entera y de un solo golpe, para llegar a ser una sola cosa con él. Igual que una gotita de agua, al ser echada al mar, recibe las cualidades del mar. O unión de uniones demandada por Dios a los hombres por medio de Jesucristo y merecida gracias a Él. ¿Cuán fuerte es esto en un alma que se adentra y se extravía en su Dios? Tras la consumación de esta divina unión, el alma permanece escondida con Cristo en Dios. Esta feliz pérdida no es como aquella de condición pasajera que el éxtasis produce, que son más bien una absorción que una unión, porque posteriormente el alma se ve de nuevo a sí misma con todas sus disposiciones características. Ella siente aquí que se cumple aquella oración de Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Amén.